Hola, hola, bienvenidos. Espero que estén muy bien porque hoy les traigo un método muy conocido por fotógrafos y retocadores. Se trata de la separación de frecuencia. Les mostraré de qué manera utilizo este método, desmintiendo lo que dicen muchos, que es destructivo a la hora de trabajar la piel. Y la manera de sacarle provecho te lo muestro enseguida. Así que vamos a darle. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es duplicar la capa base o la capa de la modelo, pero en este caso vamos a duplicarla dos veces. ¿Por qué? Porque esta base la voy a usar como referencia, ¿ok? Y la que sí vamos a empezar a utilizar es esta que está acá. A esta primera capa le vamos a colocar color, ¿ok? Y vamos ahora a duplicarla y a esta capa le vamos a colocar textura. ¿Okay? ¿De qué se trata la separación de frecuencia? Se trata de separar el color de la textura del sujeto, de la modelo o la imagen que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a desactivar acá la capa, ¿ok? En el ojito que vemos acá, y nos vamos hacia la capa de color. En la capa de color nos vamos a filtro, acá arriba, y desenfoque y desenfoque gaussiano. Yo tengo el Photoshop en inglés, pero se los voy a ir diciendo en español, así que no hay problema. Al abrir desenfoque gaussiano viene la parte más importante de este método. Muchos utilizan una teoría de que colocar el radio al 3%, entre el 3 y el 6%, es lo ideal para este tipo de retoque, pero yo me guío mucho por lo que obtengo en la piel. ¿Okay? ¿Qué va a hacer la separación de frecuencia? Va a desenfocar el color y a unificar esos tonos. Entonces, lo que es textura lo va a omitir en este caso. Y luego la capa de textura va a ser como un duplicado, haciendo lo contrario del desenfoque, sino que va a enfocar más bien, pero separándola con algunos ajustes que vamos a ver dentro de poco. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo necesito eliminar a la vista los rasgos que tiene la piel muy marcados. Y ¿qué voy a tomar de referencia? El ojo. El ojo es mi referencia para yo poder obtener el número necesario o el número que voy a utilizar en mi imagen. Cada imagen tiene una diferencia. Se puede usar 3 de radio, puede usar 5, puede usar 9, dependiendo qué tan cerca esté la modelo o qué tan lejos esté. Como estamos utilizando el ojo de referencia, lo que vamos a hacer es que el ojo no se vea fuera de forma, que no se vea desenfocado completamente o que pierda su línea de expresión. Por lo menos acá no detallo bien dónde termina el ojo ni dónde comienza aquella forma que conocemos como ojo. Entonces vamos a variar un poquito y en mi caso aquí en 7, en radio 7 está bien. Tiene un desenfoque ligero y me sirve para lo que voy a hacer y para las fotos que estoy haciendo. En este caso, la modelo está encuadrada de esta manera. Si estuviese mucho más cerca, la textura se vería muchísimo más. ¿Okay? Hay más cantidad de píxeles y la textura sería mucho más fuerte. Entonces, dependiendo qué tan lejos o qué tan cerca, es que vamos a desenfocar o no a la modelo. ¿Okay? Ya tuvimos este paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la capa de textura, la vamos a prender o activar con el ojito y nos vamos a ir a imagen, le damos aplicar imagen, que lo vemos acá, y este es otro de los pasos más importantes. Hay que prestar mucha atención en esto, ¿ok? Vamos a ir a la capa que dice layers o capa y le vamos a colocar que nos lo aplique sobre la capa de color. Recuerden que le habíamos hecho el desenfoque. Acá le vamos a dar a invertir y en la capa de fusión al 100% de la opacidad, y con esto desactivado le vamos a dar a añadir o add, que lo tenemos acá abajo. Van a ver la imagen que se pone como gris y se nota un poco la textura de la modelo. Y en la escala lo vamos a colocar escala 2 y en offset lo vamos a dejar en 0. Okay. ¿Qué va a pasar acá? Que ya tengo separada la textura de la imagen, pero necesito que se integre al desenfoque que ya habíamos hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Le vamos a dar aquí en luz lineal o linear light.
y de una vez nos damos cuenta que la capa se fusiona exactamente como tenemos en la base. Fíjate que la base no estaba editada y ahora tenemos la capa de color y textura. Si le aplico la capa de color, está desenfocada, y si le aplico la capa de textura, ahora se queda igual, tal cual como era la imagen original. Si hacemos esto, activamos y desactivamos las capas que habíamos hecho, nos damos cuenta que lo hicimos bien cuando la imagen sigue siendo igual, no cambia nada. Si le quito la capa de color, vamos a tener como un enfoque forzado, y eso es lo que causa la separación de frecuencias. ¿Okay? Para acomodar esto un poquito más, vamos a darle aquí a grupo y lo vamos a colocar SF, que significa para mí separación de frecuencias. ¿Okay? Ahora sí, ¿qué herramienta vamos a utilizar para ir modelando la piel o para ir quitando aquellas imperfecciones que tiene el rostro? Entonces, vamos a comenzar por la capa de textura. Nos vamos al tapón de clonar. ¿Cómo vamos a usar el tapón de clonar? Con el flujo al 100%. Esto lo vamos a hacer porque la textura solo me va a agarrar la parte de textura y no me va a utilizar la capa de abajo, que es la del color. Es decir, colocamos ahora la dureza del pincel al 0% y el tamaño lo vamos variando dependiendo lo que vayamos a editar en el rostro. ¿Okay? Sea una pelotica o una arruga o alguna sombrita o marca de lechina o cualquier cosita así. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace la capa de textura? Como trabajamos solamente la capa de textura, no nos importa si esta parte de luz tiene alguna forma en específica o esta parte de acá, que es lo que va a hacer es duplicar únicamente la textura. Vamos a intentar hacerlo acá. ¿Okay? Si hacemos esto, nos ha duplicado. Fíjense que duplicas únicamente la textura respetando el color que está debajo. Entonces, como no quiero usar esta textura, sino que vamos a utilizar la textura que está más cercana a lo que vamos a corregir, entonces hacemos esto de esta manera. Todos aquellos poritos que veamos irregulares o que les parezcan que están fuera de orden, los vamos a ir editando poco a poco. Estas arruguitas de acá, fíjate, ¿ve? También funciona para los cabellos. Aquí estoy quitando unos cabellitos pequeños que tiene aquí. Vamos a acercarlo un poco más para que vean el trabajo. Entonces, eso es. Aquí vamos quitando el cabello. Fíjense que algunas cosas respeta el color y en otras, que son muy pequeñas, la textura pasa por encima del color. Entonces, en este caso los cabellos, como son muy pequeños, no tienen casi color por debajo de la textura. Entonces, al momento de quitarlos, desaparecen completamente. No se ve el cabellito o el color del cabello. Entonces, ok, seguimos acá. En algunos casos vamos a quitar algunas imperfecciones y va a quedar como la parte oscura de abajo de la textura. Vamos a colocarlo aquí como ejemplo. Miren, aquí le estoy duplicando la textura que tengo acá arriba, pero la sombra que vemos acá sigue allí. Entonces no nos preocupemos, que eso lo vamos a corregir en la capa de color. ¿Okay? Entonces estas imperfecciones las hacemos en la capa de textura y luego las sombras y los colores los vamos a mejorar en la capa de color. ¿Okay? Entonces voy a adelantar el video, voy a ponerlo en cámara rápida para ir haciendo el video un poquito más rápido y vamos a ir detallando todo esto que voy a hacer. Entonces nos vemos ahora.
Ahora sí, ya terminé con la capa de textura, ¿ok? El truco de esto es tratar de respetar las líneas de expresión. ¿A qué me refiero con líneas de expresión? Miren, estas líneas que tienen acá no debemos borrarlas o eliminarlas ni difuminarlas tampoco, porque es el rostro de la persona, esa es la forma de su rostro normal. Entonces, si lo quitamos, ¿ok? Se va a ver de lejos un poquito falso, y ahí es donde viene la parte destructiva que muchos hablan de este método. Entonces, todo esto que vemos acá, estas líneas, son líneas de expresión. Si nosotros eliminamos eso, lo cambiamos a otra forma de textura, como esto que está acá, hacemos un desastre. Entonces, ahora viene la otra parte, que es la parte del color. En la parte del color se va a encargar de quitar algunas manchas que podemos ver acá. Ya les voy a colocar, déjenme colocarle un color aquí, eso, y aquí está. Estas manchitas de color oscuro que vemos acá, ok, estas manchitas, esta parte de acá, lo vamos a intentar difuminar un poco. No vamos a quitar todo el espacio en negro, sino que vamos a difuminar un poco junto con la nariz en la capa de color. Todo esto lo vamos a hacer ahora en la capa de color, ok. Esta parte manchada que vemos acá de la cara, ok. Y qué es lo más importante del uso de la separación de frecuencia. Hay que tratar de analizar la imagen, el volumen de la imagen, y seguir por cada borde del volumen, ¿ok? Difuminando hacia la piel. Eso es lo que nos va a crear que se vea una piel uniforme y perfecta. Que el volumen esté bien difuminado entre luz y sombra, aquí como lo vemos. Y de esa forma vamos trabajando poco a poco de manera detallada. ¿Okay? Lo importante de la edición siempre es detallar y ir en espacios pequeños, porque el detalle está en espacios pequeños, reducidos, no pinceles grandes ni trazos largos, ¿ok? Siempre de poco en poco, haciendo clic en ciertas zonas que son las que deseamos difuminar o editar. Ok, nos vamos a ir ahora. ¿Cuál es el paso más importante para mí en esto? Que no vamos a utilizar el antiguo método de selección y desenfoque gaussiano. Si hay muchos que ya lo conocen y otros que no lo conozcan, pues yo les voy a enseñar cuál es mi método. Mi método es con el pincel mezclador. El pincel mezclador lo vemos acá. Si le damos clic derecho a donde está el pincel, nos va a salir aquí abajo. En caso de que no salga allí abajo el pincel, nos vamos a editar o edición, edit, ok, aquí en toolbar, que es la barra de herramientas, y nos aparecerá de este lado de la barra. El lado izquierdo es lo que tenemos acá en toda la barra, y el lado de derecho es lo que no aparece en nuestro panel de barra. Entonces acá buscamos el pincel mezclador si no lo tenemos, ok. Ahora acá, cuando seleccionamos el pincel mezclador por primera vez, nos va a salir seleccionado esto que vemos acá, este recuadro con un color al lado. En este caso lo vamos a quitar, ok. Nos vamos a ir acá y vamos a ver acá en Very Wet Light Mix, ok. Es entre los últimos, entre los tres últimos, el segundo, ok, el que está en el medio, este que está acá, ok. Vamos a colocar una brocha más o menos del tamaño que necesitamos y con la dureza en lo más mínimo, ¿okay? Aquí sí podemos usar una brocha un poquito más grande, pero no una exageración así, ¿okay? No necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque este pincel va a mezclar el color que tenemos donde clicamos con el color hacia donde arrastramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a intentar acá explicarles un poco. Si yo selecciono esta zona de acá y lo arrastro, fíjense que lo pone un poco más blanco. ¿Por qué? Porque estamos arrastrando desde el color más blanco hacia los demás colores. Entonces él intenta mezclar ese color con los demás. Igual si lo hacemos desde la parte más oscura hacia la más blanca, nos va a mezclar el color. Entonces, ¿por qué no usamos la brocha en grande? Porque selecciona mucho color y podemos eliminar las iluminaciones que no deseamos que se quiten. Entonces,
Vamos a ir por cada borde del volumen, vamos a ir difuminando un poco la imagen con clic pequeños y trazos pequeñitos, así como vamos viendo acá. Esto nos va a ayudar a hacer la foto un poco más uniforme, ¿okay? Y a ir haciendo esa piel perfecta, pero sin que pierda la realidad, que es la textura y el color de la forma que tiene el rostro de nuestra modelo. En este caso, cuando hay manchas grandes, lo podemos pintar así de esta manera. Para los que tengan un poquito de experiencia, yo estoy trabajando con tableta gráfica y se me hace un poco más fácil. Si no, nos vamos a ir a la herramienta de parche, que la tenemos acá, ¿ok? O dándole a J. Si le damos a J, nos sale la herramienta de parche, ¿ok? Vamos a seleccionar esa área y la vamos a llevar hacia el área que esté más uniforme, y él solito va a hacer el trabajo, ¿ok? Después de haber eliminado esto, podemos volver a la brocha mezcladora y difuminar un poquito el trabajo que hizo el pincel mezclador. Recuerden que esto es todo sobre la capa de color, no de la capa de textura. Entonces, seguimos difuminando y haciendo todo este borde. ¿Okay? Recuerden que le había dicho que esto no lo íbamos a quitar todo, sino que íbamos a difuminar un poco esta parte. ¿Okay? Entonces lo vamos haciendo así. Vamos integrando un poquito el color de acá hacia la parte oscura, e igual desde la parte oscura hacia la parte blanca. Acá también. ¿Ok? En la nariz, respetando siempre la iluminación a lo largo de la nariz. Igual acá. ¿Ok? Vamos intentando que se integren muy bien esos colores para que el volumen sea mucho más uniforme y más atractivo. Ok. Ya vimos una gran parte de cómo se utiliza esto, así que voy a adelantar el video nuevamente para terminar el trabajo y mostrarles el antes y el después. Así que ahí vamos. Ok, listo. Hemos terminado esta parte del color. Sin embargo, a veces surgen algunas texturas y algunas formas que podemos volver hacia la capa de textura, que es lo que nos permite este método, y seguir editando las capas de textura o las texturas que no deseamos. Ya después que hemos difuminado el tono de la piel como lo deseábamos, y si surgen este tipo de texturas, entonces las volvemos a editar, ¿ok? Nos volvemos a ir a la capa de textura y editamos. Así tenemos una visión más clara de lo que es la piel, lo que tenemos y lo que podemos editar. Entonces aquí voy quitando algunas que otras texturas que no me gustaban por acá, que no se quitaron con la parte del color, así que podemos ir mejorando todavía. Fíjense que la piel todavía tiene su textura, tiene sus arrugas originales que vemos aquí de los ojos, ¿okay? Esto es normal, esto no se debe quitar, igual que estas de acá. Lo ideal es que la piel quede lo más real posible, pero uniforme. Entonces veo por acá unas lucecitas oscuras, ¿okay? Unas partes oscuras, y vamos a mejorar un poquito más en la capa de color. Ok, y ahora sí, estamos listos, ¿ok? Esta es la capa de la separación de frecuencia, y ahora vamos a quitar lo que hicimos, ¿ok? Este es el antes, este es el después. Vamos a acercar un poco. Este es el antes, este es el después. Ok, ya lista nuestra imagen. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube
y seguirme en mi Instagram, que se los dejo por aquí abajito. Así que nos vemos pronto.